Hola, hola, querida amiga. ¿Qué es lo que es? Amiga desde Como 1900. decimos los dominicanos. ¿90 y qué? 95. 95. No, 90, 98, más o menos. 98. Más o menos. Vamos a decir que por ahí va la cosa. Amiga de antaños, hermana de la vida. Nada, señores, comencé romántica hoy. No, yo estoy... No te puedes quejar de mí. sorprendida. Señores, feliz de estar una vez más. Y no lo decimos de la boca para afuera, de verdad. Esto es honestamente es un sacrificio. Involucra mucho trabajo. Sí. No solamente sentarnos a hablar, hay un trabajo desde antes, previo, sí, pero hay una devolución emocional. Y algo nos mantiene. Aquí era de las Claro. cosas que conversábamos. Definitivamente uno llega a un punto donde dice, bueno, y vamos a seguir, y todo esto va a seguir. Y no, abrimos un chin ahí en nuestro corazón, pero después nos acordamos y decimos, wow, de verdad alguien se está nutriendo. Recibimos un mensajito, recibimos algo y decimos, no, definitivamente hay que ser persistente. Y uno lo seguir. agradece enormemente porque eso es lo que te Mantiene palanca ahí con el propósito. Exactamente. Así que siéntase en la libertad de escribirnos. De seguir estimulándonos. Exacto. Para continuar. Esa es la palabra. Nada, señores. Hoy tenemos una semana más. Yo creo que este tema es muy... hasta difícil de hablar. Sí. Porque hay una línea fina entre muchos diagnósticos Sí. y esto. Y creo que todos en algún momento hemos podido sentir esto. ¿Y de qué estoy hablando, Camila? Estoy hablando de que muchas veces la vida va bien, todo está controlado, pero seguimos sintiendo como un vacío interno, que cuando la otra persona te dice, ¿cómo estás? Bien, o sea, ¿qué te digo? Bien, porque todo está bien, entre comillas. Pero hay algo interno que no lo sé decir en palabras, que yo sé que no está del todo bien. Uh-huh. Y yo creo que también lo hace un tema difícil porque pocos nos atrevemos a confesarlo y a reconocerlo. Tanto Claro. así que uno sigue para adelante con la vida, pero hay algo como que, oye... No, y que hasta nos parece incoherente. Exacto. Porque evidentemente es real, lo tenemos todo, entre comillas, ¿verdad? Pero nos sentimos plenos en muchas áreas, pero hay una plenitud interna, hay un huequito. Un huequito, que es así lo como veo si yo. no termina de llenarse, incluso cuando todos los aspectos están puestos en su lugar. Y entonces como verbalizar esto o reconocer este vacío pequeño interno puede ser hasta, oye, pero tú sí eres malagradecida, o es que tú nunca estás satisfecho con nada. Y cuesta verbalizarlo y cuesta reconocerlo. Ahora que tú dices eso, me acuerdo a una personita que me dijo esta semana, Mónica, que si yo reconozco que yo tengo eso que tú dices, que es un vacío emocional, yo estoy pensando que yo no amo a mis hijos por eso. Porque yo estoy con ellos y me siento feliz con ellos, pero como yo te reconozco que tengo un vacío, quiere decir que tengo un problema en mi rol de madre, por ejemplo, en el amor. Y espérate, que no tiene que ver una cosa con la otra. Claro. Yo puedo amar a mis hijos, puedo estar ahí presente o a mi trabajo, a lo que sea. Y tener esto que nosotros vamos a llamar en este episodio como un vacío emocional, y me encanta esa palabrita que Camila dice, porque así me lo imagino yo, porque lo he atravesado, como un huequito en el centro del corazón que no se termina de cerrar o de llenar. ¿Cómo se ve? Primero vamos a hacer como un spoiler. Esto es un síntoma de algo. Sí. No es la raíz de algo. Y probablemente tampoco es un diagnóstico, aunque hay cosas patológicas que vamos a mencionar por mencionar, pero esto no necesariamente tiene que ver con algo patológico, con un diagnóstico per se. Pero el spoiler es que esto es un síntoma de algo. Entonces vamos a descubrir de qué es. ¿Cómo se ve esto, Camila, en la vida real? Algunas personas describen esta sensación como sentirse perdidos. O sea, tengo el mismo trabajo de siempre, tengo los mismos roles de siempre, pero siento como que me falta algo en la vida. Y tú ves que la gente te hace así y no sé cómo explicarlo. Hay una sintomatología que acompaña, que es como aburrimiento. Desmotivación. Apatía. Pereza. Puedo pasarla bien socialmente, pero cuando ya se calma la adrenalina, volvemos a la misma sensación de como... Uh-huh. Y se acompaña como de un suspiro, de una respiración muy profunda, de apatía y una tristeza sin razón aparente. Y a veces viene la tristeza y a veces no. Importante. A veces simplemente esa sensación de insatisfacción interna y de falta de plenitud. Exacto. Y todo eso se va, como no lo se pone en palabras, casi siempre se traduce al cuerpo. Un nudo en la garganta, algo en la boca del estómago, tensión en el cuello, molestias en alguna parte. Porque como no lo sé poner en palabras, o simplemente ni siquiera me doy cuenta, al final el cuerpo va a hablar lo que el corazón no logra sacar.
Ujú. Y tú mencionaste algo clave, Mónica, con el tema de este vacío emocional, que es un síntoma, y tenemos que distinguirlo claramente de un proceso depresivo, de Exacto. un trastorno de personalidad. Estamos hablando de una persona que en esencia puede tener todas esas áreas de su vida cubiertas y no está en una depresión, no tiene un trastorno de personalidad, no tiene una situación, pero queda este huequito adentro, esta insatisfacción. Y la raíz principal, cada vez que uno lee sobre vacío emocional y en la experiencia propia, vemos que la base de ese vacío emocional, el fondo, el trasfondo, es que hemos perdido contacto con nosotros Conexión. mismos. Hemos perdido conexión con nosotros mismos. Y esto es algo tan profundo, Mónica, porque uno se pierde muy fácil en los alrededores, en lo que uno tiene que hacer, y va abriendo un huequito en el interior. Y es cuando comenzamos a percibir todo esto que acabamos de mencionar, estos síntomas, por así decirlos, que comenzamos a decir, espérate, hay algo que no anda bien, ¿dónde me perdí? No siempre nos damos cuenta cuando nos perdemos. Pero definitivamente sí, con estos síntomas podemos identificar, evidentemente hay algo que perdí en el camino. Que no anda bien. O sea, no todo está bien. Y Camila dijo el centro de este episodio. Si tú te quieres quedar con algo de esto, es el vacío existencial, es una disociación conmigo misma. Uh-huh. Me separé de mi esencia. Y es bueno aclarar eso. Una disociación es como, mira, nosotros, el ser humano, para tener plenitud debe estar integrado a él mismo, o sea, conectado conmigo y con el exterior. Uh-huh. Cuando hay una disociación, como dice Camila, me separé, desconecté algo. Es como un cable estaba conectado a un enchufe, lo desconecté, pero inclusive siguió funcionando el aparato. Uh-huh. O sea, es un radio que siguió sonando porque tenía unas baterías por ahí. Claro. Pero hubo algún cablecito, aunque el radio siguió sonando, que se desconectó. Por eso podemos ser extremadamente funcionales con un vacío emocional existencial. Uh-huh. Pero es de la base. Es un síntoma que me dice a mí, como terapeuta, como persona, como individuo, hay algo que se desconectó y hay que descubrir qué es. Claro. La pérdida con uno mismo es una de las grandes razones. Yo creo que eso es una de las esencias que vamos a abundar incluso más ahorita. La falta de un propósito claro. ¿Hacia dónde voy? Uh-huh. ¿Qué quiero? Mis decisiones están realmente alineadas con lo que yo quiero. ¿Estoy tomando decisiones a mi favor o siempre mis decisiones son en pos del otro? Vivo una vida totalmente abnegada. La abnegación total es una pérdida de contacto total. Que está relacionado con el episodio de prodigarse. Ajá. Abnegarse es entregarse sin medida. Que el amor no tiene condiciones ninguna. O sea, me entrego en servicio y se oye tan lindo eso, sin límites. Entonces, es muy probable que para yo entregarme al otro, a la vida, sin límites, yo tengo que tener, o sea, es sin límite. Y ese límite implica yo tener una desconexión de mí, entregarme completa. Así no funciona el amor. Exacto. Es un episodio que tenemos ya desarrollado, que no me acuerdo cómo se llama. Autoliderazgo, no me acuerdo. No, te fuiste lejos. Ah, no, el coraje de ser tú misma. El coraje de ya, ser ya me tú acordé, misma. ya me acordé. Entonces, Camila, hay algo importante con eso. Con el tema de que una de las causas de sentir el vacío es no tener un sentido claro de vida. Claro. Hay algo importante, quiero hacer un paréntesis. Si tú has experimentado un cambio fuerte, reciente, es natural que experimentes un vacío momentáneo. Y eso no quiere decir que tú no tengas un sentido de vida. Eso es un paréntesis que estoy haciendo. Si tú te acabas de divorciar, si te acabas de cambiar de trabajo, si te acabas de mudar. Si la vida te acaba de cambiar de dirección drástica. No quiere decir que usted ni esté perdido, ni que esté en el limbo, ni que no tenga sentido de vida. Hay una curva de adaptación a esta nueva realidad. ¿Qué significa estar soltera después de tener 5 años casado? Uh-huh. ¿Qué significa ser emprendedora cuando tengo 20 años siendo empleada? O sea, para que tú veas que no es solamente catástrofe. Hay un proceso de adaptación. No significa que yo estoy perdida. Significa que necesito tiempo para conocerme en esta nueva realidad. Entonces, hay que separar entre, oye, no tengo sentido de vida y por eso es una de las causas de vacío existencial, estoy atravesando por un cambio, una ruptura, lo que tú quieras, migré a otro país y necesito un tiempo de adaptación. Entonces, ojo con eso. Otra posibilidad de sentir este vacío existencial, y yo creo que tú lo mencionaste un poquito rápido ahorita, es vivir en piloto automático. Uh-huh. Es lo que provoca la desconexión en esencia. Es la base. Y yo te mencionaba fuera del aire que me voy a atrever a comentarlo aquí. Me pasa a mí. O sea, cuando yo estoy trabajando, estoy en los roles, estoy que cuánto,
Y yo nunca, no, o sea, en el día ni en la semana me dediqué a ver dónde estaba Mónica, a tener un momento de silencio, a orar bien, que a mí me funciona, o sea, la oración para mí es clave para dejar de disociarme. Ujú. Yo inclusive, el lunes tuve una pequeña crisis personal que se sintió mucho a vacío existencial, porque no estaba orando muy bien y ya comencé a disociarme. Pero como ya yo me conozco, ya yo me estaba desconectando. Entonces, ¿cómo se veía en mí? Irritabilidad, no quiero, oye, me pesa la vida. Suena como depresivo, pero bastó yo volver a conectar conmigo a través de la oración, con Dios, a través de mis hábitos de tiempo solamente de Mónica, o sea, jugar tenis, aunque no lo pude hacer mucho. Ya volví. Ujú. Y como tú te dices, welcome back. Bienvenida, Mónica, otra vez. Correcto. Para eso hay que salirse del piloto automático. Y eso tú lo tienes dominado porque ya tú lo has podido identificar, pero eso a ti te tomó mucho. Mucho. Todavía Mucho me toma tiempo. salir del piloto automático, pero muchas veces vivimos en este estilo de vida frenético y donde somos una máquina, sobre todo las mujeres, somos una máquina de resultados, de hacer, de lo que se espera de nosotras, pero definitivamente comienza eso a abrir un hueco en el corazón. Y pasa también que cuando uno no se conoce a sí mismo, cuando uno no sabe lo que a uno le gusta, hacia donde uno se quiere dirigir en la vida, cuáles son las cosas que uno valora en este momento, definitivamente comenzamos a disociarnos con mucha facilidad. Claro. No sabemos ni siquiera qué nos gusta, porque ni siquiera nos hemos dado la tarea de entender qué nos gusta, porque eso nunca, no hemos tenido ni siquiera tiempo para eso. Uh-huh. Eso es, hay una famosa crisis, la crisis de los 30, cuando la gente de repente agarra y hace algo que nunca ha hecho, o comienza a hacer experiencias o a hacer cosas que nunca eran esperadas. Pues definitivamente yo creo que esto es un ejemplo claro de cómo las diferentes transiciones de la vida también nos llevan a ese vacío emocional. Claro. Hay una causa también del vacío existencial profunda que quizás no se trabaja sola, o sea, de manera individual, que hay que buscar siempre ayuda. Y es que a nivel clínico podemos ver cómo el corazón se quedó paralizado en una etapa de la vida. Oh, no había escuchado eso. Por algún trauma no procesado. Sí. Entonces tú ves que el paciente llega, Mónica, me siento vacía. Y tú ves que tiene todo. Y me dice, pero yo estoy bien, o sea, no sé qué me pasa. Y cuando, por mi abordaje, ¿verdad? Uno comienza a analizar 360 al paciente en el presente y se da cuenta, óyeme, que es verdad que está todo bien, es verdad que esta persona se identifica con el propósito de vida, no está viviendo en piloto automático, pero hay alguito. Y cuando tú le preguntas, ¿desde cuándo viene esto? Y me dice, de toda la vida. O sea, no sé, como algo que nunca logro y ya me cansé de eso. Uy, probablemente ahí haya una personita, una parte de esa personita del corazón, como yo digo, que se quedó paralizado en un trauma no procesado, en un abandono materno, en un abandono paterno, en una ruptura en la infancia, en algo. Que eso se hace, lo menciono simplemente para que sepan que también es un motivo de consulta, de que no hay que ir a terapia solamente cuando estoy en crisis, de que hay muchas cosas en nuestra historia que pueden impedirnos en la adultez ser plenos. Claro. Y completos. Y tenemos esta tendencia, Mónica, estas conductas de escape, vamos a decirlo así, estas tendencias de llenar este vacío interno, con cosas externas, compras, comida, sexo, tecnología, lo cual nos anestesia por unos minutos y nos da esa sensación inmediata de plenitud. Pero igual, si no buscamos la raíz de ese vacío, ¿qué fue lo que perdí que creó ese hueco? O desde dónde viene ese hueco de que desde siempre, como eso que tú has mencionado, vamos a seguir teniendo esta perspectiva tan corta, tan de gratificación inmediata, que al final trae muchas consecuencias. Tú sabes que también, ahora que tú mencionas eso, me llegan casos a la mente de personas que pasaron un proceso terapéutico. Imagínate que este fue el motivo de consulta. Quiero llenar un vacío existencial. Pasaron un proceso terapéutico y se dieron cuenta, oye lo interesante de esto, que lo hemos mencionado en otro episodio inclusive, luego de que sanan, que lo que yo elegí como vida, el trabajo que elegí, la pareja que elegí, no era la que la mujer hubiese o el hombre hubiese querido. Y también entramos, luego de la sanidad, cuando ya tú te encuentras contigo y te das cuenta, miércoles, pero es que yo elegí a fulanito de tal
desde el déficit, del trauma, de que yo no sé qué. Y yo quiero a esta persona realmente en mi sanidad. O este trabajo yo lo estaba eligiendo porque me exaltaban mucho, llenaban mi orgullo, pero ahora mismo no me interesa ese trabajo. Entonces, pasa mucho también que luego de la sanidad, donde todo supuestamente está bien y todo supuestamente está sano, se mueve un poco la vida y tú te lo sientes como vacío. Y la gente viene, Mónica, pero es que si yo he hecho un proceso terapéutico, ¿por qué yo siento este vacío todavía? Porque ahora te toca tomar decisiones difíciles y hacerte preguntas existenciales. Entonces, puede ser que este vacío que hablas en esta etapa de tu vida puede responder a que estoy viviendo una vida perfecta, pero desde unos zapatos incorrectos. Porque es un matrimonio perfecto, teóricamente, ¿verdad? Es un trabajo que te da resultado y que tú eres muy buena. El problema eres tú. El problema son esos zapatos, que quizás ese trabajo no es para ti. Tú funcionas súper bien, te va súper bien, pero quizás que tenemos que hacernos preguntas de que si esos lugares tienen tu nombre realmente, ese zapato tiene tu size realmente, porque funciona no quiere decir que sea para mí. ¿Entiendes? Entonces, quería ir un poquito para atrás en eso, de las causas del vacío, porque a veces, yo creo que ahora pensándolo, es una de las más difíciles de afrontar, porque hay que tomar decisiones. Claro, definitivamente. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Definitivamente experimentamos eso. Yo creo que, como tú decías, Mónica, en algún momento hemos experimentado esto, algunas veces con mayor tiempo que otras, a veces orígenes peores que otros, o peores en el sentido de que son tal vez más profundos o más difíciles. Pero no importa cuál sea la situación, y obviamente excluyendo ciertos casos, claro, que son ya mucho más densos y mucho más complejos a nivel sintomático, yo te diría que lo primero es entender cuál es esa causa del vacío. Comienza a hacerte preguntas. ¿Cuándo empecé a sentirlo? ¿Qué pasó? Tal vez no lo puedo distinguir, tal vez sí, porque fue un evento o una serie de eventos que lo provocó. ¿Ha sucedido alguna cosa en particular en ese periodo de tu vida? ¿Percibes más este vacío ahora que en otros momentos? ¿En qué área de tu vida este vacío se está presentando con más intensidad? Por ejemplo, cuando llego a mi casa o cuando llego a mi trabajo, o es de forma indiscriminada, por así decirlo. Inclusive, eso fue en esta semana lo que me respondió de por qué yo estoy sintiendo este vacío otra vez. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cuándo vino? Vino, evidentemente, yo estaba en unas mini vacaciones, y cuando llego a la realidad, a tener que poner todo en orden, llega otra vez la resistencia, cónchole, esto es demasiado. Entonces, ok, ¿pero qué pasó? ¿Por qué esto ahora se volvió demasiado? Si esto hace 2 días tú lo estabas haciendo. ¿Qué dejaste de hacer que te daba energía para poder lidiar con tu día a día? Cónchole, que mira, yo no estoy orando bien, estos 3 días no he orado bien, dejé de hacer deporte, dejé la rutina. Espérate, ya yo sé por dónde que anda este vacío. Entonces, cuando tú comienzas a hacerte preguntas, si la pregunta te lleva, y esto quiero detenerme aquí, Camila, por un segundo, porque este es como la brújula, es la brújula hacia lo demás. ¿Dónde es que llega la incomodidad? Yo estoy todo el tiempo en mi trabajo, y en mi trabajo yo me siento feliz, pero llego a mi casa y viene el desplome. ¿Por qué? ¿Qué hay en mi casa? Por ejemplo, puedo comenzar por lo que siento en la actualidad. ¿Qué hay en mi casa que no me hace sentir bien? Me gusta el orden que hay en mi casa, me siento bien con mi pareja, mi trabajo está tapando algo. Fíjate toda esa pregunta existencial que uno comienza a hacerse para elevarse en el autoconocimiento. ¿Cómo yo distingo eso? Lo que yo estoy sintiendo en este momento, aquí en la boca del estómago o en la garganta, hoy, específicamente hoy, ¿cuándo y dónde lo comencé a sentir? ¿Con qué se conecta eso? Me comienzo a hacer preguntas. Y luego, en un segundo paso, tú lo mencionas mucho también, y yo lo he mencionado anteriormente, tengo que hacerme la pregunta de valores. ¿Cuál es la persona que yo quiero ser en este momento de mi vida? Por ejemplo, también me hice, lo digo como testimonio porque es muy reciente, eso fue reciente que me acaba de pasar. ¿Cuál es la persona que yo quiero ser en esta semana de mi vida? No, espérate, que yo necesito ser una persona que dedica tiempo a la oración, una persona que está presente como mamá, no histérica, una persona que limita el trabajo y una persona que tiene tiempo para ella. Porque entonces yo voy a vivir disociada toda mi vida. Entonces ahí volví. Esa es la brújula. Lo que estamos diciendo son la brújula. Hacia dónde yo tengo que inclinar la balanza ahora.
Todo eso me lo da la pregunta, ¿qué tipo de persona yo quiero ser en este momento de mi vida? Claro, que tiene que llevarnos a planificar acciones en esa dirección. Exactamente. Es decir, ya sé de dónde viene este vacío. Puede ser algo tan, entre comillas, sencillo como dejar de orar o haber perdido cosas de ti, como puede ser algo tan profundo como que mi corazón se quedó estancado en alguna etapa de mi vida. Entonces, es importante discernir la causa o las causas, entender qué quiero ser, hacia dónde quiero ir y comenzar a planificar paso por paso qué voy a hacer. Si es abrirme un grupo nuevo, Exacto. abrirme un grupo, ¿dónde lo voy a buscar el grupo nuevo? Si es abrirme alguna experiencia nueva, ¿dónde lo voy a buscar? Si es utilizar recursos, necesito visitar a un psicólogo, bueno, ¿hacia dónde me voy a dirigir? Necesito empezar a orar más. ¿Qué es lo que necesita pasar? Que está alineado con mis valores y que por tanto corresponde a esa causa. Exactamente. Inclusive, tú puedes buscar tu propia historia. ¿Qué antes me hacía sentir más vivo? ¿Qué? Y que lo dejé, o sea, que lo dejé, que se ni perdió, me acuerdo. se me perdió en el momento. Se me perdió que ni me acuerdo, o sea, fue hace tantos años. Inclusive, yo llegué al tenis porque una persona me dijo, Mónica, ¿qué te gustaba en algún momento tuyo? Y yo, nada, a mí nunca me ha gustado el deporte. Y después me dijo, piensa bien. Y yo, miércoles, una vez, hace todos los años del mundo, era una carajita, una niña, me gustaba el tenis, yo me sentía, me daba adrenalina. Y yo, wow, esto me hacía sentir viva. Claro. Entonces, por eso yo pude conectar. Entonces, te invitamos en esas pequeñas acciones a ver qué en el pasado te hizo sentir vivo. Ahora, si no encuentras nada, como te decía Camila, vamos a exponernos a nuevas cosas. Y ahí eso te va a volver ese vasito, cuando todo está bien, te va a agregar espontaneidad, va llenándolo. Te va diciendo, mi vida no es solamente trabajar. Mi vida no es solamente ser mamá o ser lo que sea. Tu vida se trata también de todo lo que tú haces fuera de tus roles, solamente para la mujer y para el hombre. Claro, este vacío es un mensaje desde adentro. Y yo creo que es un mensaje bueno, Mónica. No es nada malo, ¿eh? Es bueno, porque al final no se siente muy bien, pero te está enviando un mensaje de que algo se perdió en el camino y necesitas volver como a ese lugar específicamente. Déjame hacerte un paréntesis, porque yo quiero saber si esto nada más me pasa a mí. A ver. Yo experimento cada vez, bueno, depende mucho, pero me pasa mucho, como un vacío los domingos. Como yo no sé por qué, pero los domingos en mi semana tal vez es un día que puede ser el día más triste. Y yo no he asociado, o sea, yo no te puedo decir por qué yo siento eso. Yo solamente sé que, y después el lunes ya arranco y se me pasa, pero llega como esa sensación de vacío, de tristeza, y yo, ¿de dónde viene? A ti te pasa, pero yo he leído en cosas que a otras personas también le pasan. Claro, y hay una parte natural. Eso es importante aclararlo. Cuando hay una parte de, óyeme, mañana comienza la vida adulta, tú sabes, claro, la vida con responsabilidades. Eso es un reto semanal, comenzar un lunes, como cuando un carro tiene que calentarse. Yo no sé si a ti te pasa también cuando tú tienes una vacación y tienes que volverte a trabajar, que se siente un vacío. Ay, sí. ¿Te pasa también? Sí. Natural. O sea, ahí lo único que, la señal que nos está dando... Incluso cuando tú amas tu trabajo, ojo. Eso es lo que te digo, no tiene nada que ver con amor. Yo justo le decía eso a la paciente. No tiene nada que ver con amar a tu trabajo o no. O que te guste o no lo que tú estás haciendo. Dentro de la correcta medida, ¿verdad? Que como miércoles. El lunes puede significar que comienza la vida adulta otra vez. De que yo no puedo hacer lo que se me pega a mi gana, de que hay responsabilidades, de que es trabajo que involucra energía, que involucra pensar. Ahora, ¿qué pasa cuando ese sentimiento, tú convives con ese sentimiento toda la semana? Ahí sí tenemos que hacernos preguntas como lo que estamos hablando. Pero cuando tú vienes de vivir la vida que te fuiste de viaje y después tienes que volver a la responsabilidad, claro que va a haber un mini vacío. Eso es natural. Y yo ni siquiera me preocupa. Creo que es algo muy normal que si ponemos a la gente a hablar, lo va a sentir. Hay personas que hasta por personalidad no lo ven así, le encanta su vida todos los días de la semana. Yo siempre digo al paciente, cuando me pone ese ejemplo, vamos a felicitarlo a esa persona por ser parte de la minoría. Claro. ¿Te entiendes? Definitivamente. Pero eso hay que normalizarse, yo creo eso, claro. Exactamente. Escuché la historia de alguien también, poniendo ejemplos así, como de sensaciones de vacío, que me decía que sentía un vacío muy fuerte cuando estaba en grupos sociales. Importante. Cuando estaba en grupos sociales, en diferentes, incluso con sus propias amistades,
fuera de sus amistades, pero llegaba un punto donde ella se sentía bien con ellos y demás, pero llegaba un punto donde comenzaba a sentirse vacía. Y bueno, conversamos con esa persona, nos dimos cuenta que lo que traía el vacío era una herida relacionada con una falta de sentido de pertenencia. De sentir que en general no ha pertenecido a ningún lugar. Mentira, sí ha pertenecido, pero la sensación lo que traía era totalmente inconsciente porque ella no se podía identificar. Hablando logramos cómo llegar a este punto, efectivamente. Al parecer, en el fondo de tu corazón, incluso cuando sean tus amigos, tú sientes que estás de más, que no perteneces. Y fíjate cómo esa sensación provocaba ese malestar y lo que hacía es que esta persona se aislara. Exacto. Se aislara constantemente. Y era probablemente, como en el pasado se sintió así, y la conducta, la respuesta ante esa sensación era aislarme, porque no tenía recursos en la infancia, en la adolescencia. Ya lo único que conozco en la adultez es eso. O sea, me siento así, es un sentimiento repetido, y mi respuesta a esto siempre ha sido aislarme. Entonces lo voy a hacer. Pero ya luego, el vacío comienza a trabajarse cuando yo no tengo que repetir. O sea, primero, ¿cuáles son las evidencias de que realmente yo no pertenezco a este grupo, por ejemplo? Y segundo, yo no tengo que repetir la misma historia. Esa es la importancia de trabajar las heridas emocionales. Eso es importante. Justo por eso te dice, el trauma no procesado, es eso. Y Víctor Frankl hablaba en la logoterapia de la desreflexión. No es quitarte ese sentimiento, sino como identificarlo y luego irme a la conexión. Como yo te tengo aquí, yo sé de dónde tú vienes del pasado. Y la desreflexión es como irte, poner tu foco a otra cosa. Tú sabes que Camila me está hablando en este momento. Yo estoy lidiando con este pensamiento y este vacío y esta incomodidad de que no pertenece. Yo me voy a enfocar en lo que Camila me está diciendo. Voy a buscar forma de conectar con ella por algo que ella me dice. Y de repente comenzamos tú y yo a hablar de psicología y ahí eso es de reflexión. Quitar la mirada de eso que yo considero que es mi verdad. Esta no es mi verdad. Yo voy a buscar un sentido en esta conexión. Y ahí se comienza a lidiar con el vacío existencial, que la logoterapia, por cierto, funciona bastante para eso. Y cuando, poniendo el ejemplo de esta persona, cuando ella entendió eso y lo trabajó, es como si ese vacío ya no existiera en ese proceso. Porque eso es lo que sucede. Cuando nos ocupamos de sellar nuestros vacíos emocionales, cuando nos ocupamos de entender la raíz, trabajarlos, planificar de acorde, sanar nuestras heridas emocionales, encontrar nuestro propósito personal. Hemos hablado tanto de propósito. Y realmente comenzamos a ver cómo esos vacíos comienzan a disminuir en nuestra vida, no a aumentar. Entonces, para resumir, si te sientes así, ¿cuál sería la cosa que es una intención de resumen? Primero, pausa. O sea, el ruido es imposible identificarlo con el ruido. Hay que pausar. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Y a veces tenemos miedo a pausar porque no queremos encontrarnos con eso. Porque va a requerir de nosotros responsabilidad. Claro. Hay un dicho que dice... ¿Cómo que dice que el reconocimiento o el conocimiento trae eso mismo? Trae responsabilidad. Responsabilidad y es el coraje. El coraje de mirar hacia adentro. Pero yo creo que uno se cansa de vivir con ese vacío. ¿Entiendes? Entonces, ese cansancio te debe motivar hasta la ira de vivir así. Oye, ya yo no quiero vivir así. Vamos a pausar. ¿De dónde viene este vacío? Viene de una herida, como decía Camila, viene de un trauma del pasado, viene de una desconexión. Porque acuérdense que no estamos hablando de un vacío por identidad. Que ya eso es un tema que quizás lo hemos trabajado anteriormente, lo hemos hablado anteriormente. Estamos hablando de cuando todo está bien y hay algo dentro de mí que como que no encaja, que no se cierra, que no se llena. Específicamente de este vacío emocional. Casi siempre, me atrevo a decir que el 99% es que te perdiste, te desconectaste de ti en el camino. Entonces yo te quiero invitar a volver a ti, a volver. A través de tiempo de calidad con la mujer, con el hombre, no con los roles. Donde haya espontaneidad en tu vida. Donde no todo tan planificado. No todo tan planificado, porque es que uno se pierde en la planificación también. La planificación es importante, la rutina es importante. Yo soy una que me pierdo sin rutina, que esa fue otra también. Para mí, me llena el vacío cuando las rutinas se me vuelven, etcétera. Y ahí viene el desplome. Entonces yo sé que tengo que buscar mis fuentes de energía para volver a las rutinas. Entonces, fíjate cómo todo se conecta. Pero ¿hace cuánto tiempo tú no te sientes en un café sola contigo?
O en su tiempo de oración, hay muchas personas que tenían una conexión con Dios hermosa, porque en Dios también nos encontramos. Y Él también llena nuestros vacíos. Y Él llena lo vacío, porque Él es el arquitecto, Él es el diseñador, ¿entiendes? Entonces, mucha gente dejó su relación con Dios. Y creo que cuando te devuelvas a Él, vas a descubrir lo que es la verdadera llenura. Entonces, eso, volver a los hábitos de conectar con Dios, de la oración, de leer su palabra, de tener tiempo de silencio con Él, contigo, con Él, es una forma de comenzar a dejar de disociarte, porque al final es que la mente está aquí, el corazón está por la derecha y el cuerpo está por la izquierda. Literal. La disociación, es una buena forma de ponerlo. La disociación vuelve a todo su centro. Y tiene que ser con conexión, con esos... Acuérdense que lo dijimos ahorita, que me hace sentir vivo. Uh-huh. Yo leí un post en estos días, ¿por qué tú dejas todo lo que a ti te gusta para los fines de semana? Exacto, la vida de los fines de semana. Ajá. O sea, ¿por qué si tú haces eso los fines de semana, por qué tú no lo metes en un día diario? Y a veces ni siquiera nos lo permitimos. Yo he caído ahí muchísimas veces. Y creo que también, aparte, estamos hablando mucho de trabajo y de cosas, pero esto es el peor enemigo, el celular. O sea, pasamos tanto tiempo con esto, solas. O sea, tú y yo, por ejemplo, tú en tu habitación, por ejemplo, acostás, usando el celular, eso no pasa tiempo contigo. La tecnología nos está disociando, nos está desconectando de nosotros mismos, nos está desconectando de nuestros seres queridos. Entonces, cuando yo digo, tú sabes qué, yo voy a obligarme a dejar esto en este momento, porque esto no se trata del celular, se trata de mí. Y conectarme con todo lo que hemos hablado. Hay una frase de Viktor Frankl que dice, el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Está profundo eso. Por eso se llama Viktor Frankl. Lo amo también, que es el creador de la logoterapia. Oye, como dice él, se compromete. Es un tema de compromiso. Te sientes perdido dentro de tu propio camino. Vuelve a conectar contigo. Ese es el resumen de este episodio. Lo que eso signifique para ti. Lo que eso significa para ti. Y yo creo que tú sabes bien lo que significa. Y si no, siéntate a preguntártelo. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Buenísimo. Yo creo que es muy práctico, Mónica. Yo creo que las dos hemos pasado por aquí. Todo el mundo pasa por aquí. Pero hay que tener mucha valentía para realmente no seguir dejando pasar y decir, bueno, eso se me pasará. Se puede convertir en una depresión, eso, por cierto. Esa es la primera frase interna a la que deberías tener una alerta y no hacerle caso. Exactamente. Eso se me pasa. No. Eso se agranda. Eso no se te pasa y tú crees que se te pasa porque tú le tapas con otras cosas. Entonces es importante trabajarlo, verlo, identificarlo. Escucharse a sí mismo también. Excelente. Buenísimo, señores. Nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos fielmente. Acuérdense suscribirse, darle like, compartir y muchísimas gracias por todo su apoyo cada vez más. Un abracito. Feliz semana. Bye.